Nos hicieron el piso y alguien gritó por allá, bueno, disparen o maten a esos hijuetantas. Y uno empezaron a disparar, a disparar. Ahí sí empezó como una película en super cámara lenta. Porque yo sentía como entre un disparo y el siguiente, pues imagínense, eran ráfagas y yo sentía como si pasara una hora entre uno y otro. Porque yo pensaba como, estoy vivo, este no fue. Tendido boca abajo en el suelo de tierra del parqueadero de Oporto, una discoteca a las afueras de Medellín, Camilo Andrés Jaramillo, entonces estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de AFIT, de 21 años, se resignó a morir. Yo tuve un tiro que me fracturó todo el brazo completamente, pero yo no sentí el dolor como tal, sino como si me hubieran jaloneado muy duro. Yo sentía como un hormigueo en la espalda y yo alguna vez leyendo y entre todas las cosas pues decía que muchas veces uno no sentía los tiros, pero que sentía como calambres o algo y yo decía, ¿será que me dieron en la espalda? Pero pues eso es un pensamiento ahí en fracciones de segundo. Cuando terminaron de disparar, empezaron a rematarlos. Vio suceder todo en cámara lenta. Las balas zumbaban en sus oídos. Ya no escuchaba gritos, pues el estruendo de varias armas explotando al tiempo lo dejó sordo. El terror dio paso a un estado extremo de alerta para determinar dónde le daría el próximo disparo, o si lo sentiría siquiera. Se acaban de cumplir 35 años desde que la escalofriante masacre de Oporto ocurrió, pero sigue impune. Un día normal, habíamos terminado universidad en esos días y nos habíamos encontrado dos amigos, Alex Yanovich y Lucas Ochoa. Lucas no era estudiante de AFIT, no, Lucas ya había inclusive terminado, no estaba estudiando en esa época. Alex sí era compañero mío. Y entramos a Oporto en ese ratico, nos sentamos ahí a tomar una media en el dexito que había en la entrada. Y mientras estábamos ahí, tipo media hora, no sería más. ¿Cómo estaba el ambiente? Muy tranquilo, había muy poquita gente en Oporto. Como ese día Colombia perdió, a Colombia lo eliminaron del Mundial de Italia, que perdió con Camerún, pues no había mucha gente. Camilo había ido muchas veces a ese lugar en las montañas de Envigado. Esa noche, sus amigos planeaban quedarse un rato y seguir la fiesta en otra discoteca hasta la madrugada. Que fueron más de 500 o 600 tiros los que se hicieron ahí. Yo me entré con la amiga mía al parte interior de la discoteca a pedir como que cambiaran de música o que pusieran algo, la música estaba como medio aburridora. Y estaba el hijo del dueño, Juan Diego Castaño también, y nos pusimos a hablar ahí en la barra un momentico, pues éramos medio conocidos. El resto de la gente que había en Oporto no, yo no los conocía. Cuando estábamos ahí, sentimos una mano de disparos afuera, una balacera. Uy, ¿qué pasó? Esa gente fue muy eficiente en su operación porque es que a nosotros nos rodearon, nos sacaron, solamente nos decían caminen, afuera y al piso. Pues pero parecían entrenados militarmente. Sí, totalmente. Camilo tenía 9 tiros en el cuerpo. Se quedó quieto, desangrándose, hasta estar seguro que los asesinos se habían ido. 25 personas murieron en la masacre de Oporto, entre ellos sus 4 amigos. Clientes, meseros, el que ponía la música, el administrador, el señor que cuidaba los carros. Entonces también decir que eso fue algo contra los ricos, ¿no? Ahí habíamos de todo, habían estudiantes, había profesionales, había gente de barrio. Como en cualquier bar, en cualquier normal, momento. Como en cualquier momento, así de sencillo. Es difícil de pensar en eso hasta 35 años después. Sí, es muy difícil. Yo a ratos digo que yo los perdono y prefiero como que me dé tranquilidad eso, pero al mismo tiempo digo, pero es que bueno, yo me salvé, pero ¿cuántos de mis amigos se murieron? ¿Cuántos sufrimientos se generó eso? Porque a unos tipos les dio la gana de ir y matar al que fuera. ¿Qué es esto? Camilo tuvo mucha suerte. Ningún disparo afectó órganos vitales, pero aún conserva uno que le pasó a pocos centímetros de su columna vertebral y fue retirado de su cuerpo tiempo después por los médicos. Esta es literalmente la bala que me hubiera matado. A mí lo que me impresiona es cuando yo miro esto, yo digo, esto que es medio frijolito. Sí, qué daño hace, ¿eh? El daño que hace porque no solamente acaba una vida, sino que acaba familias, acaba sueños. Su recuperación es sorprendente, sin secuelas graves ni estrés postraumático. Es capaz incluso de recordar anécdotas de ese, el peor momento de su vida. Después de que me revisaron, me hicieron todos los primeros auxilios. Una enfermera, me acuerdo ya mayorcita, ella llegó, me revisó, sacó la billetera y empezó a revisar los papeles. Yo la vi muy normal cuando vi que yo tenía 6.000 pesos en esa época. O sea, vieja... 6.000 pesos era ¿cuánta plata de actual? Ay, por ahí 200.000 pesos. Y sacó los 6.000 pesitos la vieja y volvió a poner la billetera y se echó los 6.000 O sea, dijo, este se muere. Sí, este se muere y me llevó la plata, pero así de frente y yo mirándola ahí.
Y yo le dije, pero me chalequeó literalmente, pues. Camilo dice que volvió a nacer hace 35 años, ese 23 de junio de 1990. Lo sucedido en Oporto literalmente le reenfocó la vida. Cambió de carrera y empezó a estudiar diseño gráfico. Para sostenerse durante los estudios, consiguió trabajo en una funeraria y ahí encontró su verdadera vocación. Seguramente tener la muerte tan cerca influyó en su decisión. Desarrolló una empatía que lo hace entender a lo que se enfrenta una familia cuando un ser querido muere. Pero además, Camilo piensa que esa inquietud viene de su infancia. Cuando era pequeño, su abuelo lo llevaba a visitar un amigo que era dueño de una de las funerarias más tradicionales de Medellín. ¿Qué hacía en la funeraria? Yo estaba empezando diseño gráfico, entonces tenía algunas nociones. Entonces él para piezas publicitarias me decía, ¿vos qué opinas de esto? ¿Vos qué opinas de lo otro? Pero yo me quedaba en la funeraria y les ayudaba en logística, acompañarlos a los servicios funerarios, acompañarlos en los protocolos, que había que traer un cuerpo de un hospital o medicina legal. Yo iba y o sea, en la parte operativa me empecé a meter. Se apasionó tanto en su trabajo en la funeraria que después de graduarse de diseño gráfico decidió viajar a Estados Unidos para especializarse en embalsamar cuerpos. Estudió 3 años en Nueva York. ¿Cómo se llama la carrera? Licenciatura en ciencias funerarias, en ciencias mortuorias, dirección funeral, o sea, tiene varias variantes. Y tiene un componente que es el de embalsamamiento, que ese es una base médica donde estudias anatomía, bioquímica, biología, técnicas de restauración. Para su familia fue difícil aceptar el nuevo rumbo que tomó. Algunos creyeron incluso que todo eso se debía a un trauma. María, pero sí me está dando duro. Trabajando en la funeraria conoció a su esposa. Ella también es técnica en tanatopraxia. Su hijo tiene 9 años y sueña con ser futbolista. ¿Cómo se quisiera morir? Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo mucho miedo a la forma de morir. Yo pienso que ojalá fuera una muerte casi que súbita, sin mucho dolor. Esos tatuajes tenía curiosidad. ¿Qué dicen? Esta es una letanía romana muy antigua, Angelus Sanctus, ad omnipotente, ad custodiam mei deputatus. Eso dice, palabras más, palabras menos, ángel santo a quien Dios omnipotente le dio el mandato de cuidar de mí. Yo tuve siempre esta frase de mi abuelo que me decía en algún momento, esto lo va a proteger a usted. La investigación por la masacre de Oporto prescribió. Aunque extraoficialmente culparon a Pablo Escobar como el autor intelectual, versiones recientes señalarían a miembros del bloque de búsqueda de la Policía Nacional como presuntos perpetradores. Caminé con Camilo por el lugar donde todo ocurrió. En este país de masacres, no hay siquiera una placa en memoria de las víctimas. Creo que en este lugar, más o menos, porque me puedo ubicar, era la taberna. Entre tantas versiones, nadie sabe la verdad. Lo único cierto es que hoy, 35 años después de la masacre, la justicia colombiana no ha operado y el crimen, como tantos otros en el país, sigue en la impunidad.